Hola, buscador de la verdad y seguidor del canal Virtus Veritas. Parece que el mundo en el que vivimos está organizado de tal manera que vemos lo que entendemos y entendemos lo que somos conscientes. Nuestra conciencia depende de nuestros maestros y nuestros maestros de sus maestros y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿dónde están los orígenes de la imagen real de este mundo? ¿Y quién limitó el alcance de la comprensión? ¿Vemos y entendemos correctamente este mundo? Sabemos que la naturaleza física está limitada por leyes físicas y los límites sociales están limitados por leyes sociales, ¿no? La gran pregunta en la que inevitablemente tenemos que pensar y responder es: ¿quién ha limitado nuestro conocimiento? Nuestro espacio habitable no hace mucho tiempo ha sido golpeado fuertemente varias veces, sufriendo grandes catástrofes que modificaron fuertemente este espacio habitable. El primer medio más sensible que sufrió grandes modificaciones como consecuencias de estos impactos fue la atmósfera. Como resultado de este impacto, parte de la atmósfera fue demolida instantáneamente, provocando cambios tremendos. En la actualidad, después de todas estas catástrofes, como por ejemplo el golpe que se dio en el istmo que conecta América del Sur y la Antártida, entre comillas, que ha tenido como resultado la aparición del pasaje de Drake, el que creyó el cráter de Yucatán, el que creyó el ojo del Sáhara y el más fuerte que tuvo lugar en el mal llamado Polo Norte del planeta Tierra, entre comillas, que provocaron las grandes inundaciones, la muerte de los mamuts y el bosque siberiano, la aparición del permafrost, la desaparición repentina de los gigantes que en un determinado periodo de tiempo vivieron junto con los humanos considerados actualmente normales, ¿no? Y la precipitación sólida, mal conocida como la lluvia de lodo. Entre otras cosas, el valor de la atmósfera se ha reducido 8 veces, hecho perfectamente demostrado por la presión en las burbujas de aire contenidas por el ámbar antiguo y que tienen un valor de 8 a 10 atmósferas. Esto refleja el estado de la atmósfera en el momento de la solidificación de la resina, a partir de la cual se formó el ámbar, ¿no? Por cierto, la formación de ámbar podría haber ocurrido en ese momento y en aquellos lugares donde se talaron y se rompieron muchos árboles coníferos. Además, resulta que los organismos animales como los humanos en este espacio habitable están adaptados a una vida en condiciones de mayor presión atmosférica que de la que tenemos hoy en día, que es de hecho 760 milímetros de mercurio. Sin embargo, si tomamos como base el hecho de que la presión osmótica del plasma sanguíneo tiene un promedio de 7,6 atmósferas, entonces es probable que nuestra atmósfera fue originalmente 8 veces más densa, es decir, alrededor de 8 atmósferas. Una fuerte caída en la presión atmosférica provocó una fuerte caída en la temperatura a valores negativos. El mismo efecto físico que se utiliza en nuestros modernos frigoríficos se llama la ley de Charles. Según él, la temperatura es proporcional a la presión. Con un fuerte bombeo de gas desde un volumen cerrado, la temperatura disminuye. Experimentalmente, la dependencia de la presión del gas con la temperatura a volumen constante fue establecida en 1787 por Charles. La ley de presión descrita anteriormente se puede atribuir a Guillaume Amonton.
Monton, quien a principios del siglo XVIII, más precisamente entre 1700 y 1702, descubrió que la presión de una masa fija de gas mantenido a un volumen constante es proporcional a su temperatura. Monton descubrió esto mientras construía el termómetro de aire. Las consecuencias de este proceso relacionado con la atmósfera y el cambio instantáneo de temperatura fueron los cuerpos de animales y personas congelados instantáneamente en los cinturones árticos, entre comillas. Bien, entonces, ¿cuál es la conexión entre el consumo de sal y la presión atmosférica modificada? Resulta que el consumo de sal no es para nada un capricho de gourmet, sino que es vital para el hombre y otras criaturas que viven aquí. Nuestro requerimiento diario es de 5 a 10 gramos de sal. Si se interrumpe el consumo, las consecuencias inevitables vienen en forma de muchas y graves problemas de salud y en casos extremos la muerte. Esto se debe a que el cuerpo compensa la falta de sal extrayéndola de otros órganos y tejidos, es decir, destrucción de huesos y músculos. ¿Por qué la naturaleza nos trató con tanta crueldad? ¿Y de dónde se suponía que nuestros ancestros salvajes, entre comillas, obtendrían la sal si estuvo disponible hace relativamente poco tiempo? Hace algunos siglos la sal era muy cara porque rara vez se encontraba en la naturaleza en una forma directamente utilizable. Tiene que ser minada o extraída con la ayuda de diferentes procesos, ¿no? Solo mediante el desarrollo de tecnologías de extracción de sal, que tomó varios siglos en desarrollarse, satisfacemos artificialmente esta necesidad. Y sería bueno si se tratara solo de humanos, pero casi todos los herbívoros y los aves experimentan la misma deficiencia de sal. Los desafortunados animales como nosotros sufren de falta de sal, pero a diferencia de los humanos no tienen una industria de extracción de sal, ¿no? Lamen rocas, cavan el suelo en busca de sal y están contentos con cualquier limosna. Todo apunta a que el estado actual de la naturaleza es anormal. Según los científicos, la salinidad de la sangre solo imita las antiguas condiciones de vida de los organismos más simples, es decir, el fluido del océano se cerró gradualmente en los ciclos internos del cuerpo y se conservó genéticamente de esta forma. Todos los animales modernos se convirtieron en herederos de esos organismos antiguos. ¿En serio? Bien, la salinidad sanguínea óptima es aproximadamente del 1%, 0,89% para ser exacto. La salinidad de los océanos es ahora 3 veces mayor, así que acordamos considerar que una vez en el pasado lejano el océano tenía exactamente un 1% de salinidad y luego por alguna razón, no importa por qué, se saló. Una vez más la realidad se ajustó a sus conjeturas, ¿no? La idea de la sangre es comprensible, pero la sangre es un fluido intercelular. ¿Qué pasa con el fluido interno de la célula? Resulta que la composición mineral o la salinidad dentro de la célula siempre difiere del ambiente externo y difiere marcadamente. En la sangre hay muchos iones de sodio y pocos iones de potasio, pero en la célula ocurre lo contrario. Si desde el punto de vista de finales del siglo XIX la teoría del origen oceánico del medio interno de los seres vivientes terrenales, entre comillas, podía considerarse progresista,
hoy ya es un nivel analítico inaceptablemente bajo, rígido y poco dispuesto a ir más allá de las ideas tradicionales. Lo más importante para lo que necesitamos la sal es para mantener la presión osmótica, que de hecho es una especie de bomba de sal muy relacionada con la presión atmosférica de nuestro espacio habitable y la verdadera existencia de los seres vivientes en este espacio llamado Tierra. No hay bagatelas en el conocimiento del mundo real. Incluso la sal ordinaria puede informarnos sobre el tremendo cambio en la naturaleza de este espacio habitable. Quédate cerca y en el próximo video encontrarás la verdad y una realidad diferente que te sorprenderá. Un gran abrazo y mucha salud. Hasta pronto.